Muy buenas noches. Esta es la voz de la Primera Iglesia Bautista de Fajardo. Aquí Dave Cortés con ustedes. Bienvenido a la Escuela Bíblica No Dominical de esta noche. Hoy estamos en la lección número 23, donde empezamos una unidad nueva. Y la semana pasada habíamos dicho que se acababan las clases de sabiduría, pero era dentro de esa unidad. Así que abrimos una nueva identidad que se llama Los Rostros de la Sabiduría. Y la clase de hoy se titula Pídela. La clase de hoy se titula Pídela. La lección número 23 lo pueden buscar en sus manuales. Y continuamos en los tiempos bíblicos, en tiempos de COVID, ¿verdad? Utilizando este medio, este formato diferente, ¿verdad? Tratando de atemperar a la situación. Así que todo el mundo, ¿verdad? Se han visto las noticias, como que esto va medio en ascenso. Así que siguiendo los protocolos, ¿verdad? Cooperando con los protocolos del gobierno, no al garete como mucha gente. Así que con cuidadito todo, nos vemos más bonito. Y la trivia de hoy, todos los años todas las semanas hay una trivia. Así que la trivia de hoy, gracias a Grace de nuevo, es la que me está, la Trivia Master. Así que esta es la pregunta de hoy. ¿Por qué hay iglesias bautistas del norte y del sur? Si ustedes saben, en Fajardo hay muchas iglesias, ¿verdad? Bautistas. Y hay algunas que dicen Iglesia Bautista del Sur. Y otras dicen Iglesia Bautista Americana. ¿De dónde salió eso? ¿Ustedes saben? Pues si no sabía, esto ocurrió, los desacuerdos entre los bautistas del sur y del norte sobre la esclavitud llevaron a los bautistas del sur a formar una organización independiente en el 1845 en la Convención Bautista del Sur. Los bautistas, como ustedes saben, somos creemos en el gobierno de asamblea. En esa asamblea de 1945 dijeron, mira, nosotros no estamos de acuerdo con estas cosas, así que ustedes para el norte se quedan por allá y nosotros formamos nuestra propia iglesia. Esa es la iglesia Augusta, que es donde ocurrió eso, ¿verdad? Y esos son tiempos de fundación, ¿verdad? Ya eso es cosa del pasado. Luego de la guerra civil y todas estas cosas que ocurrieron en 1900, ¿verdad? En cierto modo, los lazos de unidad se juntan, aunque continúan, ¿verdad? Las convenciones, ¿verdad? Así que de ahí salió de estas dos convenciones. Nosotros que somos de las iglesias bautistas americanas, como hemos visto, y nuestros hermanos bautistas del sur. Así que la lección número 23 es los rostros de la sabiduría. Pídela, Santiago 1. Así que vamos a la epístola de Santiago, ¿verdad? Usted sabe que están los evangelios, después vienen los hechos y después sigue por ahí. Es una epístola interesante, corta. Así, muy difícil y muy importante porque balancea nuestra expectativa y nuestra teología cristiana. Es muy importante esta clase. Así que comenzamos con una oración. Gracias por tu amor y misericordia, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque podemos compartirla libremente, Señor. Que tu Espíritu Santo nos dirija y nos ayude a hacer esto. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, y el bosquejo entonces de la clase es el manejo de la ira, hacedores de la palabra y la religión pura y sin mancha. Y en la introducción va a ser cortita hoy porque hay mucho que discutir. Vamos a hablar de Santiago. Esto yo no lo sabía, lo averigüé con la clase, me encantó ese detalle. El nombre es Jacobo en realidad. Cuando lo vemos en los evangelios, usan intercaladamente el nombre de Jacobo y Santiago. Jacobo es el verdadero nombre. Y entonces Jacobo en latín o en español antiguo, si usted va ¿sabe cuál es? Esa es una trivia. Se los voy a decir la contestación. ¿Cuál es la reina, Casidoro es reina más antigua? Pues la Biblia se llama la Biblia del Oso. Y ahí el español es bien raro, porque es un español ya desaparecido por el 1500. Y ahí Jacobo se le decía Iago. Iago es Jacobo en español antiguo, latín. Y si es santo, es Sant Iago. Y de ahí sale Santiago y ¿verdad? Se quedó. Los latinos somos los únicos que lo llamamos así. En inglés, ¿verdad? No se le llama así. De ahí sale. Hay tres menciones, hay tres Santiagos en la Biblia, o tres Jacobos. El mayor, el menor y el hermano de Jesús. ¿Ok? Hay tres. El mayor, porque dos de ellos eran discípulos, y un tercero que es el hermano de Jesús.
¿verdad? Y como vimos en otras clases, ¿verdad? La Biblia es bien clara de que Jesucristo tenía varios hermanos, Señor. Dependiendo de qué tradición cristiana usted es y interpreta esa palabra de hermano, ¿verdad? Si es bautista como nosotros, entendemos que es hermano, hijo de otro hijo de María. Y si vienen de otras tradiciones que piensan en la virginidad de María por siempre, pues entonces dicen que es un primo o podría ser un hijo anterior de José, su padre humano. Pero pues nosotros, todo es en cierto modo especulativo y estudio de Biblia. Se cree que lo que vamos a escribir hoy, a estudiar hoy, es de la epístola del hermano de Jesús. Y esto tiene mucho sentido. Noten, ¿verdad? Y si vamos un poquito de historia, si vamos a los hechos, ¿usted cree que la situación de la iglesia de hoy en día, donde algunos jalan para un lado y algunos jalan para el otro, es algo nuevo? Esto no es nuevo. Como les dije, esto no es nuevo, esto ha ocurrido mucho y aún desde el primer concilio de Jerusalén, ¿verdad? Que lo podemos leer en el libro de los Hechos, había tres vertientes o tres posturas o tres posturas desde el punto de vista de teológico, ¿verdad? Y el hermano de Jesús, Santiago, es el hermano más judío, ¿verdad? Acuérdense que desde el punto de vista del grupo del camino, que es como se conocen los primeros cristianos, ¿cuál era la identidad? ¿Qué hacía diferente a los cristianos? ¿Qué era esa cosa que era diferente? Y Santiago, que era el hermano de Jesús, es muy, muy enfático desde el punto de vista del cumplimiento de la ley mosaica y toda esta cultura, ¿verdad? Judía, ¿verdad? Contrario a Pablo, que era el otro extremo, ¿verdad? Si podríamos decir liberal, que tenía ¿verdad? Y mucho de lo que nos llega a nosotros, obviamente, de Pablo, que tiene una tendencia más universalista, donde los cristianos no deberían ser un subgrupo dentro del judaísmo, sino un ente aparte, ¿verdad? Estas dos cosas tienen que ser armonizadas, ¿verdad? En nosotros como seguidores de Cristo, en cómo nosotros hacemos esto. De manera de que esta, al ser la única el libro del grupo que era más y tenía la justificación, ¿verdad? De las posturas judías, pues es muy importante entender eso, porque eso es lo que nos balancea, ¿verdad? Y da todo el panorama completo del Evangelio. Así que vamos allá, vamos allá. Vamos a hablar todo enfocado en la sabiduría, continuamos, ¿verdad? Ahora es algo más práctico, sí, te digo ahora, te digo. Está desesperado el monito. El prerequisito de la sabiduría, y vamos a Santiago 1 del 1 al 4. Ok, Santiago 1 del 1 al 4 dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que se hallan dispersas por el mundo, saludos. Pruebas y tentaciones, hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia y la constancia debe llevar a feliz término la obra para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Y aquí Santiago empieza. Santiago es Santiago, fascinante. Miren esto, el primer verso ahí ya nos metió en problemas si usted es judío. Lo primero es que Jesucristo fue bien claro. Uno de los grandes cambios, que si usted pregunta cuál es la diferencia entre el judaísmo y el cristianismo, obviamente, ¿verdad? Está la figura de Cristo, que es el Mesías, pero aún dentro de la teología judía se habla de un Mesías. Jesucristo podría caer, ¿verdad? De eso. Además de ese Jesús, una de las grandes diferencias es que el mensaje judío es nacional. El mensaje que ellos entendían en ese tiempo era nacionalista, de las 12 tribus, del retorno, de la vuelta a la nación de Israel, y que Dios escogió el pueblo de Israel, y que Dios, ¿ven? Pero el cristianismo es universal, es para todos. Y aún dentro de este mensaje de universalista de Santiago, se le ve la costura, porque lo presenta desde las 12 tribus que están en el resto del universo. Se le nota la costura de que soy judío y que, ¿verdad? ¿Cómo bregamos esto? Y esto es parte, ¿verdad? De cada uno de nosotros.
Y presenta un dilema, empieza rápidamente a discutir los dilemas sobre que algunos cristianos, ¿verdad? Se les hace difícil entender sobre lo que significa las diferentes situaciones que nosotros tenemos que llevar, ¿verdad? Las pruebas, las cosas difíciles que tenemos que manejar. Y algo importante que nosotros tenemos que entender en el proceso de prueba. Y es que, imagínense, la vida del ser humano es como un jueguito de video que había antes, que uno iba caminando a través de las diferentes veredas y se iba abriendo la información. Todo estaba negro y a medida que usted va abriendo, se abre la información y usted podía ver que había un barco, que había un árbol y se iba viendo lo que había. Y en cierto modo, ese es el proceso de descubrimiento de cada uno de nosotros. Cuando nosotros éramos niños, ¿qué dice la Biblia? Pensábamos como niños, no entendíamos muchas cosas. Podemos ver la misma película y entender otras cosas, porque no estamos pendientes a estas cosas, ¿verdad? A tanto detalle. En inglés se le dice el nuance, a los detallitos. Y es algo bien importante de que nosotros tenemos que entender. Y es que usted es lo que usted hoy es hoy. Pero a medida que nosotros transformamos y el tiempo nos ocurre, que es algo que no podemos evitar, el futuro usted no es el mismo presente. No es igual. Usted no es igual. Si usted está en los años, pues su cuerpo ya no es el mismo. Si, ¿verdad? Le empiezan los achaques. Pasan cosas que lo hace a usted diferente. Entonces, desde el punto espiritual, que de igual manera nosotros cambiamos, la pregunta, ¿verdad? Si el futuro tú no es igual al presente tú, ¿qué va a ser? ¿Va a ser mejor o peor? Hay muchas personas que pasan muchos años y siempre son iguales. Si usted es igual que antes, usted es peor. Porque la expectativa es de movimiento. Y eso es lo que está diciendo Santiago ahí. Las pruebas producen constancia. Y en otras partes de la Biblia dice que nosotros somos probados como el oro, donde a través del fuego y del calor nuestras impurezas salen a la luz y nosotros las podemos sacar. Si usted no tiene prueba, y eso es imposible no tener prueba, porque todos nosotros, la vida es prueba. La vida, una prueba es algo que usted no controla, es algo que usted pasa que usted no quería, se le vació la goma, eso es una prueba. Usted no lo controla, usted hubiera querido que eso no pasara. Nosotros nacemos, nos caemos, envejecemos, nos dan achaques. Gente que uno ama se enferma y uno se enferma. Gente que uno ama muere. Es parte de la vida y nosotros no la controlamos y eso se convierte automáticamente en prueba. ¿Cómo nosotros reaccionamos a esa prueba? Dice que las pruebas es lo que produce constancia. Porque miren esto, con la boca es un mamey. Con la boca es un mamey. Nosotros podemos decir lo que quiera. Yo me paro aquí y digo lo que quiera. La diferencia es como yo a veces digo que la única forma de probar nuestra verdadera cristiandad es un momento de muerte. En el momento de la constancia, en el momento de la prueba, ahí es que nosotros demostramos que lo que creemos es verdad. O claudicamos y demostramos que lo que dijimos con la boca era una mentira. Así que la prueba hace crecer. Y les voy a hacer un ejemplo para que me puedan entender. Imagínense este niño o niña, ¿verdad? Lo ven, estoy usando su prejuicio, lo ven que es asiático, digo, ya perdí en ajedrez porque son mejores. Y este niño es bien bueno en ajedrez. Y todos sus papás le compran sus juegos de ajedrez. Es muy bueno en ajedrez. Juega con sus amiguitos de la escuela en ajedrez, de su salón. Y resulta que le gana a todos. Como a él le gusta el ajedrez, se queda en su casa jugando ajedrez. Va a la escuela jugando ajedrez. A sus amiguitos. Y como a los amiguitos no les gusta tanto el ajedrez y eso requiere mucha concentración, pues le gana a todos los amiguitos. Pero entonces ahora hay que tomar una decisión. Y aquí es donde la mayoría se cocotan. Y es decir, ¿yo soy bueno jugando ajedrez porque soy inteligente y soy bueno? ¿O soy bueno en ajedrez porque yo practico mucho? Y muchos padres les dicen, tú eres bueno y por eso eres el mejor. Pero entonces ahora su identidad se define como ganador.
De manera de que cuando viene el amiguito que es de otro salón, que no es el de él, y le gana porque sabe más, ese nene nunca más vuelve a jugar con él. Porque la identidad que se había tomado de que yo ganaba y eso era lo que me hacía superior a los otros, pues se rompe y le da hasta enfogona, depresión. ¿Y sabe lo que hace? Se queda jugando con los nenes que él le puede ganar porque eso demuestra su madurez. Pero el verdadero que va a jugar, los verdaderos nenes que se hacen campeones, dicen que tú me ganaste, vamos de nuevo. Porque la semana que viene yo te gano. Y la semana que viene dice, vamos de nuevo, me ganaste como quieras. Y sigue ahí. Y a él no, a esta persona no le importa el que él le ganó. El que le importa es el que le gana a él. Eso es lo que está diciendo ahí. Las pruebas nos hace crecer. Esa búsqueda de todo lo próximo es lo que nos hace crecer. Si usted se queda jugando con los nenes del barrio, a los cuales usted toda la vida le ha ganado, nunca va a tener sabiduría. Nunca. Eso es lo que está diciendo ahí Santiago. Y entonces seguimos, porque muy bien. Parte 2, pídela, por favor. Dice Santiago del 5 al 7, dice 5, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará. Pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie, pero que pida con fe, sin dudar. Porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado por otro por el viento. Quien es así no piense que va a recibir alguna cosa del Señor. ¿Ven? Esto valida lo que estamos diciendo, ¿verdad? Si usted le falta sabiduría, pídasela a Dios. Ponga eso en oración. Levántese por la mañana y le dice, Dios, no entiendo lo que están diciendo. Pídasela a Dios. Y dice la palabra, es una promesa que Dios se la va a dar. Pero si usted no se la pide, no se la va a dar. La oración de Salomón, Dios, dame sabiduría. Eso, y esa búsqueda, ¿verdad? Una vez nosotros empezamos a hacer eso, nuestro corazón empieza a cambiar y entonces nuestros actos empiezan a cambiar. Esto es un consejo de Dave. Yo estoy prejuiciado, ¿verdad? Busquen maestros de verdad. La mayoría de los puertorriqueños, americanos, mira, le voy a decir algo. La mayoría de los americanos leen promedio al año 2 libros al año. 2 libros. En Puerto Rico no llegan a 2. Entonces usted se pregunta por qué usted no madura. Entonces no solamente es eso, que yo fui a una librería cristiana y me dio vergüenza. Porque están todas las modas nuevas. Y ¿verdad? Les dije que tenía prejuicios, aquí se los voy a demostrar. A mí me encantan los escritores que están muertos. Porque la verdadera demostración de tu fe es en el momento en que tú mueres. Porque puede ser que esta persona que está viviendo de las cosas en realidad está escondiéndose y todo y no se descubre hasta el final. Hay escritores sabios del siglo pasado, a mí me encanta. Si a usted le gusta, está buscando algo que leer, C.S. Lewis está traducido a todos los idiomas, ¿verdad? Es uno de mis escritores sencillos, más fáciles de leer por su elocuencia, ¿verdad? A mí me encanta Chesterton. Ese es el rey de la dilema. Hay que leer como 3 veces la oración para entender lo que está diciendo porque él está jugando con tu intelecto, ¿verdad? Sí, que Chesterton, tremendo escritor. Si usted es más activista, pues está Francis Schaeffer, tremendo escritor de los 80, muy famoso. Y vivo, uno que yo recomiendo que me gusta mucho es N.T. Wright. Vaya a la fuente, no vaya a estas cosas que son de moda, que si no tienen ninguna profundidad y están tirándole a las masas, a las masas. Obviamente, lo primero es la Biblia, pero busque maestros de verdad. Si va a buscar en la internet, que tiene muy buenos recursos, no vaya a estos locos que están por ahí hablando estupideces. Va a buscar cosas que son profundas, que hablan al corazón de nosotros los seres humanos, porque así, si usted está buscando sabiduría en lo que está diseñado para las masas, va a dar resultado de masa. Y si usted lo que quiere es algo más profundo, tiene que buscar algo más profundo, ¿verdad? Cójalo como usted, con su granito de sal. Muy bien. Parte 3. Verdadero egalitarismo, ¿verdad? Y esta es nuestra parte 3.
En español, a mí me gusta esa palabra y la realidad es que estoy inventándomela. En español se llama igualitarismo, igual de igual. Pero en inglés lo que pasa es que esta palabra es súper famosa por el concepto del comunismo y Marx. Y él hizo famosa el egalitarismo. Y si usted dice igualitarismo en español, nadie sabe lo que es, pero si dice egalitarismo, posiblemente es más famosa. Pero esto es un anglicismo. Pero vamos a seguir. Santiago 1 del 9 al 11 dice: el hermano que de condición humilde debe sentirse orgulloso de su alta dignidad y el rico de su humilde conducción. El rico pasará como la flor del campo. El sol cuando sale seca la planta en su color abrasador. A este se le cae la flor y pierde su belleza. Así se marchitará también el rico en todas sus empresas. Y Santiago, ¿verdad? Enfatizaba en esta postura de Jesucristo sobre la igualdad. Este proceso, esta situación de los seres humanos es algo bien complejo que nosotros podemos sobresimplificar, pero hay que trabajar. Y entonces es bien importante, ¿verdad? Ya dijimos que el cristianismo era universal para todos. Nosotros como cristianos creemos en el igualitarismo de la gente. Toda la gente es igual. Esto es de verdad. Con la boca es un mamey, pero creerlo profundamente, que todo el mundo es igual. Porque cuando nosotros decimos que todos somos iguales, cuando nosotros nos caemos bien, eso está bien chévere. Pero piensa en igualitarismo en la gente que le cae mal. Sí, ese mismo. Si usted, el que sea que le cae mal. Hay gente que le cae mal la gente por color, por dónde vive, por cómo habla, cómo se viste, cómo tiene el pelo. Y usted ve a una persona como está vestida y le está malo. Está malo, pero nosotros creemos que todos somos iguales. Y si creemos en un igualitarismo de gente y un elitismo de ideas, esto es bien importante. Elitismo significa que no todas las ideas son iguales. Nosotros creemos en la verdad y que lo que no es verdad no se puede llamar verdad. Nosotros creemos que todos somos iguales y que hay ideas que no son iguales. Que no todas las ideas son iguales, sino que son diferentes. Algunas ideas son mejor que otras ideas. ¿Sí? Y que todos, y este es el concepto principal, ¿por qué creemos en la igualdad? ¿Por qué la persona que me cae mal es igual a mí? No es inferior ni superior, sino igual. Todos fuimos creados a su imagen y semejanza. Yo, sinceramente, no encuentro cómo justificar desde otro punto de vista ético, psicológico, filosófico, que nosotros somos todos iguales. Porque si no somos creados a imagen y semejanza, pues, ¿por qué yo soy igual a ti? Si yo tengo más privilegios, esos privilegios yo los voy a usar en tu contra. ¿Por qué voy a ser igual a ti? ¿Qué me obliga a hacerlo? Pero si Dios nos creó a todos y Dios dice que fuimos creados todos a imagen y semejanza, la imagen y semejanza de Dios estén en cada uno de esos rostros. Y todos somos iguales. Y le vamos a tener que responder a alguien que está más arriba de nosotros por toda la injusticia que usted causó. Y a mí me encanta porque la mayoría de los seres humanos en Puerto Rico hablan de la democracia y ninguno la ha vivido. Porque la democracia, y estos días está bueno para discutir esto porque estábamos en las primarias, ¿verdad? Y usted dice, sí, pero esto es una democracia, pero esto no es una democracia directa, porque usted no elige al gobernador, usted elige al gobernador de un partido. El partido elige a su candidato y el candidato, y entonces, y presentan sus candidatos, de manera que técnicamente usted elige los candidatos que les pusieron, la plancha. La democracia participativa, usted elige la persona, que sería el equivalente al write-in, al que usted desea. Y en el único sitio donde eso ocurre en Puerto Rico, en las asambleas de las iglesias, donde usted tiene la discusión, porque es lo suficientemente pequeña para usted decir, yo propongo y voluntarizo a Pepito, y yo mismo me voluntarizo, ¿ve? Eso es importante, y esa experiencia de vivirlo, como la mayoría de las personas nunca la han tenido, no saben ni lo que significa y pueden volverse locos. Todos somos iguales, y como todos somos iguales, eso es un reflejo en la asamblea. Por eso no le debemos faltarle respeto a nadie, porque esa persona es creada y semejanza de Dios. Y eso cambia nuestra percepción de nuestros hermanos.
Y tengo que hacer el contraste con el mundo. Porque el mundo cogió esa idea que yo dije que nosotros éramos y la vira al revés. Y dice que, y lo vemos de los dos extremos, el extremo liberal y el extremo conservador. El extremo liberal dice que hay un elitismo de personas, que algunas personas son más importantes que otras. Si usted es conservador, el que tiene chavo es superior. Pero si usted es liberal, dice que algunas de los... Y la discusión hoy en día es que hay unos grupos minoritarios que deben tener leyes que los protejan o los hagan diferentes en la ley, que no es igual, no son iguales, le dan preferencia en ley. Por esa razón, son los dos extremos están en contra del concepto del igualitarismo. Todos somos iguales. No hay que hacer leyes especiales para nadie porque todos somos iguales. La ley que me aplica a mí la aplica al otro. ¿Por qué yo voy a hacer una ley que me aplica a mí nada más? O a él nada más. Porque yo quiero dominar al otro. Y cuando eso se rompe, nos metemos en problemas porque de ahí es que salen las dictaduras. Nosotros el mundo cree un elitismo de personas y por el contrario un igualitarismo de ideas. Todas las ideas son iguales. Todo depende. Todo es relativo. Todas las ideas son iguales. ¿Ven? Y nosotros somos exactamente al revés. Nosotros creemos un elitismo de ideas y creemos un igualitarismo de personas. Ese es el modelo que nos presenta Santiago. Porque el mundo trata, ¿verdad? Busca, como mencioné, trato preferencial para grupos de identidad. Y entonces han ocurrido unos fenómenos hoy en día que son temas complicados y no quisiera entrar en ellos, pero tengo que entrar. Que es el issue de la identidad. Ahora la moda en los Estados Unidos y nos llega a nosotros es que todo el mundo sabe, y como yo lo veo, y estoy abierto a discutirlo, ¿verdad? A todo. Como yo lo veo es, y que hay unas mayorías, en Estados Unidos es la mayoría blanca, que tiene unos grandes problemas históricos, como vimos lo de los bautistas del norte y del sur, con las comunidades negras, ¿verdad? Entonces, eso crea unas tensiones. Pero entonces se les ocurre la brillante idea a los blancos, como son la mayoría, y están diciendo que la mayoría, pues, tiene unos privilegios que no tienen las minorías, que entonces ellos dicen, no, yo no soy mayoría porque yo tengo una identidad que me hace minoría. Entonces los grupos blancos se rompen en cantitos diciendo, no, es que yo soy LGTB o yo soy esto. Y al final, como yo que no como gluten, pues está en el grupo que es una identidad aparte, que son los que no comemos gluten. Y tienen preferencia en contra de nosotros, porque el pan que usted se come es barato y el que yo me como es más caro, porque no tiene wheat, no tiene trigo. ¿Ven? Entonces, si nosotros aceptamos estos conceptos de identidad, de donde los grupos cada grupo tiene una identidad aparte que los separa, elimina el mismo concepto de que todos somos uno debajo de Dios. Todos somos el mismo. Nadie tiene preferencia, nadie es diferente. Y ese es el cuidado, ¿verdad? Porque ese es lo que usted está viendo en la política, lo está viendo y están estos argumentos donde cada grupo forma su tribu y esta tribu tiene que tener los derechos especiales para esta tribu. Y la otra tribu dice, pues si tú tienes, yo también, y yo también, y yo también. Entonces todo el mundo es lo que está tratando el enemigo de separarnos cuando la cristiandad nos une. Eso es lo que nos trata de hacer. Y Dios nos hace, por último, Dios nos hace mayordomos de sus bendiciones. El que tenga dinero, y es lo que está diciendo ahí, le va a tener que responder a ese señor que ya está arriba. Y le va a decir, yo te di estas cosas como mayordomo porque siempre todo es mío, todo es de Dios. Nada que nosotros tenemos no lo podemos llevar en la tumba, nada, todo es de Dios. Lo que nos está diciendo es que nosotros somos mayordomos de sus bendiciones. Y cuando Él nos da la bendición de tener algo que otra persona no tenga, pues nosotros tenemos la responsabilidad de, como todos somos iguales, ¿cómo vamos a bregar eso? ¿Cómo vamos a ayudar? ¿Cómo nosotros vamos a tratar de asegurar de que las personas que están sufriendo podemos ayudarlas, ¿verdad? Por eso es nuestra iglesia, ¿verdad? Nuestra comunidad es muy activa. ¿Cómo podemos ayudar a tantas personas? Como yo siempre digo, que hay mucha necesidad en nuestra comunidad. Y eso es un llamado de igualdad en todos nosotros. Así que en resumen, para acabar, para que no se me aburran, Dios dará sabiduría al que se la pida. Dios no está escondido.
Dios es amoroso y si usted le pide sabiduría, pídasela para que vea. Dios se la va a dar. Segundo, nuestra actitud a los retos de la vida es parte de la sabiduría divina. Lo que a nosotros nos ocurre no es lo importante, es cómo nosotros reaccionamos a eso. Nosotros no controlamos lo que nos ocurre. Usted no controla de que se le dañó el cable. Usted no controla esas cosas. Usted controla cómo va a reaccionar ante eso. Y esa actitud es parte de la sabiduría divina. Y por último, nosotros todos tenemos que entender que somos solo mayordomos de la abundancia que es de Dios. De Dios. Todo es de Dios. El que tenga más no se dé por superior. El que tenga menos tiene la dignidad dada por ser hecho a la imagen y semejanza de Dios. Hay problemas, especialmente entre los jóvenes, de autoestima, ¿verdad? Muchas veces causados por su ambiente, ¿verdad? Violento en que se crían. Pero todos, cuando venimos a Cristo, tenemos que entender que Dios nos hizo a su mano semejante y Dios, como dice el sticker, no hace porquería. Así que, muy bien. Así que preguntas, dudas, comentarios. Muy bien, esa es la clase de hoy. Espero que les haya gustado. Si tienen comentarios, los ponen ahí, preguntan, lo ponen ahí, le dan forward, ¿verdad? Hacen todo eso. Así que oramos para que Dios nos dé de su sabiduría hoy. Oremos. Gracias, Padre, por tu amor y misericordia, Señor. Y gracias, Padre, por tu sabiduría, Señor. Que tu sabiduría se vuelva una realidad en nuestra vida, Señor. Te pedimos sabiduría, cada uno de nosotros, Señor. Dánosla, Señor. Transforma nuestros corazones, Señor, y ayúdanos, Señor, a poder tener esa sabiduría que actúa en el mundo de día a día. Te pedimos todo eso en el nombre de Jesús. Amén. Así que muchas gracias. Dios me los bendiga. Cuidadito por ahí. Stay safe. En el nombre del Señor.